El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, que uno toma y siembra en su campo, aunque es la más pequeña de las semillas. Cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto en que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo eso a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, continuando este libro del Éxodo que hemos ido viendo durante tantos y tantos días. Hoy se nos pone esta bajada de Moisés del Sinaí. Es curioso que las cosas importantes, o muchas de las cosas importantes, hay este número 40, esos 40 días que Moisés está en la montaña. La gente se harta, 40 días son demasiados, Moisés debe haber muerto allí en la montaña, así que hagámonos un ídolo, el becerro de oro. Hagámonos un Dios a nuestra semejanza, no el Dios de verdad, sino un Dios como nosotros queramos. Es la eterna tentación, es la tentación del hombre moderno. Cuando el hombre moderno dice en el fondo no creer en Dios, en el fondo lo que está haciendo es hacerse el mismo Dios. Cree en Él y muchas veces acaba en la desesperación más absoluta, porque llega el momento en que ve que Él no es nada. Aquí el pueblo ha renunciado a Dios y ese pecado llevaría a la destrucción del pueblo. Por eso Moisés se apresura a subir otra vez a Dios, a hacer de intercesor, de que no elimine al pueblo, de que si ha de eliminar al pueblo, que lo elimine también a él. Y es el Señor que lo dice claro. No, cada uno pagará por su pecado, el culpable por el suyo. Y más cogiendo aquí de otros lugares del Antiguo Testamento, con aquello de que habla de este pueblo de Israel, pueblo de dura cerviz, que le cuesta muchísimo convertirse, no le basta ver todos los prodigios que Dios hace por el pueblo, cómo lo va guiando. No, a la mínima se separa. A Dios lo tiene, el Dios quiere estar cerca, pero el pueblo lo quiere lejos. No le importan las cosas de Dios. No a todos, claro, a unos cuantos. Pero es que es exactamente lo mismo que nos pasa en nuestro tiempo. Si el pueblo, lejos de Dios, no todos, pero sí la mayoría, donde se hacen sus propios ídolos, los ídolos sociales, políticos, deportivos, lo que sea, pero Dios bien lejos. Pero eso iremos viendo también continuando en el Antiguo Testamento. Mientras que el Evangelio nos habla de los 2 modos de hacer crecer el reino de Dios. Ese reino de Dios, decía el Evangelio, que se parece a este grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, aquí hay que entenderlo en el sentido original. Claro que hay semillas mucho más pequeñas que la de la mostaza, aunque la de la mostaza es muy pequeña. Pero se hablaba de las semillas que se plantaban en los huertos. Era la más pequeña de las semillas que se plantaban en aquella época. Y aunque es la más pequeña, cuando crece es más alta que las hortalizas. Aunque la mostaza es un arbusto, parece realmente un árbol. Hasta los pájaros del cielo vienen a anidar en sus ramas. Y aquí ya los primeros padres de la Iglesia nos daban la interpretación a este texto. La Iglesia, el reino de Dios, empieza de forma muy pequeña. Empieza con Jesús. Empieza en el seno de la Virgen. A partir de ahí irá creciendo con los apóstoles, con los discípulos. Poco a poco irá creciendo hasta hacerse un árbol, hasta hacerse grande.
en la mentalidad judía. Grande quiere decir que incluso podrá llegar a cobijar a los pájaros. Quiere decir que estará al servicio no solo de los creyentes, sino también de los de fuera. Es como una primera predicción que también los paganos entrarán en este reino de Dios, se cobijarán bajo ese árbol que es la Iglesia, el reino de Dios. En la segunda se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Si aquello era la primera lectura, era un crecimiento más exterior, simplemente el Señor Dios siembra en Cristo y a partir de ahí poco a poco se va haciendo grande. Aquello es a nivel, el reino de Dios, a nivel de la Iglesia, a nivel exterior. Aquí es a nivel interior. Es la levadura que entra en lo que es la harina. Con el agua, el tiempo, la temperatura va fermentando, va haciendo crecer la masa, la va transformando, la va panificando hasta que va al horno. Con esa mentalidad es lo que pasa en cada cristiano. Ya no es en toda la Iglesia en general, sino aquí en el fondo se habla de cada cristiano que pertenece al reino de Dios. La gracia quiere entrar en cada uno de nosotros, quiere moldear lo que somos, hacer que seamos realmente de Cristo, que seamos realmente hijos de Dios, que podamos crecer en la fe, en una fe viva que después dé frutos, que seamos pan de verdad. Aquí los padres de la Iglesia acogerán todo ese sentido de lo que es ser pan para ser alimento para los demás, ser el pan de Cristo, hacernos Eucaristía, hacernos don como Cristo se hizo por nosotros. Y así aquí vendrán algunos padres de la Iglesia como San Ignacio de Antioquía, que dirá: dejadme ser pan para los leones, no me quitéis la gloria del martirio, dejadme morir, dejad que me coman los leones. Muy bestia así en nuestra mentalidad, pero entendía bien lo que es ser cristiano, dar la vida. Los romanos se la querían quitar, era esa persecución contra la Iglesia. Él quiere darla, quiere ser comido como los cristianos comen a Cristo. Él ser comido por los no cristianos, los leones, que representan el Imperio Romano, para la conversión de lo que son los paganos. Y en ese don último llegar a ser realmente quien dé fruto, no él en ese momento, sino será la Iglesia la que dará los frutos, la que verá la fe auténtica, la que verán tantos y tantos paganos se irán convirtiendo a la fe hasta llegar a un imperio cristiano donde muchos, un imperio romano donde muchos llegarán a ser cristianos. Como siempre, no todos, como siempre, muchos que se aprovechan. Como siempre, hemos de estar atentos a no dejarnos llevar por los falsos profetas, por aquellos que se hacen parecer como cristianos y no lo son, sino siguiendo al único que es el Maestro, a Cristo nuestro Señor.